Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda jornada sobre la Semana Internacional de las Organizaciones Saludables, Flexibles y Sostenibles, y en concreto muy focalizado los premios Empresa Saludable. Hoy abrimos la segunda jornada, como decía al principio, y tenemos el placer de tener a dos grandes profesionales con nosotros, con Marta Serrano y Marta Villarino, que ahora presentaremos. Tres cuestiones un poco más de forma sobre cómo manejarse durante esta semana. Es importante, a los que estáis ahora mismo presenciando este evento, vais a disfrutar en directo de esta experiencia, pero todos los materiales van a estar grabados y van a estar colgados en la web del premio para que todos podáis contemplar, volver a escuchar, etcétera, etcétera, con tranquilidad, aquellos que no hayáis podido asistir. Ya están los premios, algunos de los premios también ya están colgados en la web. Y luego, otra cuestión importante, esto va a ser una sesión interactiva en donde podremos participar, pero lo haremos al final. Esta sesión tiene dos grandes partes. Vamos a tener dos grandes participaciones de Marta Serrano primero y Marta Villarino, y al final, pues un cuarto de hora aproximadamente a la 1 menos cuarto aproximadamente, a las 2 menos cuarto aproximadamente, pues abriremos para que podáis participar todos aquellos que a través del chat podáis enviar vuestras preguntas, vuestras reflexiones, etcétera, etcétera. Como solamente tenemos 1 hora y la experiencia nos dice que al final siempre se nos queda corto, voy a iniciar ya la presentación de nuestra primera invitada, que es Marta Serrano, que es gerente de sanidad, es responsable del área de sanidad de AENOR, y es gerente de Sanidad y Seguridad Laboral de AENOR, licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina del Trabajo por la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, doctorando en la Cátedra de Medicina Legal y Forense y en máster en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Ergonomía y Psicosociología de la Fundación MAFRE, y es máster en Gestión Pública del Instituto de Empresa. Como veis, es una fuente de enorme rigor, y el que quiera en este momento poder disfrutar de una fuente fiable, etcétera, etcétera, pues aquí tenemos a Marta Serrano, que nos hablará sobre los espacios COVID-19. Simplemente introducir, yo cuando estaba preparando esta sesión, lo he vinculado a la necesidad de algo que estamos hablando durante los últimos tiempos, que es el pensamiento crítico. La verdad es que esta pandemia obviamente nos ha provocado un interés enorme por informarnos, por entender, etcétera, etcétera, y con la misma intensidad que tenemos información muy valiosa, pues nos estamos encontrando también con lo que hablamos de la infoxicación. A veces acudimos a fuentes que nos llaman la atención, a veces lo que nos llama la atención no son informaciones bien fundadas, y bueno, pues yo creo que la sesión de hoy, hablando de todo lo que está relacionado a los espacios y a COVID-19, pues es una excelente oportunidad para acudir a esas fuentes fiables, poder formarse criterios a la hora de tener el propio pensamiento. Entonces, bueno, sin más, Marta, te cedo la palabra y luego, en todo caso, al final de la sesión tendremos la oportunidad de debatir. Pues muchísimas gracias, Tomás, por tan extensa presentación. Yo, sobre todo, lo que soy una enamorada de estas políticas de organizaciones saludables y de estas experiencias maravillosas, que además aprovecho. Voy a intentar compartir mi pantalla, aunque me parece que no tengo aquí. Decidme si la veis, ¿vale? ¿Veis mi pantalla? Ahora sí, ¿tenéis que verla? Fantástico. Sí, estupendo. Bueno, pues lo que os contaba, ¿vale? Que sobre todo un afán, ¿no? de estos premios, además, en los que agradezco especialmente a Maite el que nos permita AENOR el poder compartirlos en ya tantas ediciones y las que quedan todavía. Así que, lo dicho, muchísimas gracias, Maite, por esta oportunidad y por la oportunidad, además, también de poder compartir con todos ustedes, a los que también doy las gracias, a nuestros compañeros, a las personas que están en España, a los que están en Latinoamérica, doy las gracias por compartir estos minutos conmigo en concreto y poder así mostraros esta propuesta de AENOR,
en esta terrible circunstancia, la pandemia que tenemos ahora en nuestra sociedad, en el mundo, además global, completamente global. Os voy a contar esta propuesta de certificación de protocolos frente al COVID y lo voy a hacer contándoos una historia. Yo creo que una historia no puede comenzar, o una propuesta no puede comenzar sin haber hecho un buen análisis de contexto, y eso es lo que hicimos en AENOR, que es lo que nos llevó a realizar esta propuesta, una propuesta que les contaré, para llegar también al final a una serie de conclusiones que irán fundamentalmente en línea de aquello que pretendemos y de lo que además somos conscientes que algunas de las organizaciones que los han puesto en marcha pues han conseguido, siempre en términos de beneficio. Comenzando con este análisis del contexto, no hace ni un año, aunque indudablemente esta extraña pandemia nos da una sensación de que el tiempo pasa mucho más lento y que hace mucho más tiempo, pero no hace tanto estábamos trabajando en este tema de las organizaciones saludables, motivo sin duda y eje principal de estos premios, en los que ya también hace muchos años la Organización Mundial de la Salud colocó al trabajador como persona que evidentemente tenemos que fomentar desde las organizaciones una salud holística en las tres vertientes, en la física, en la psicológica y en la social, porque realmente los trabajadores sanos, y esto lo habrán oído muchísimas veces, pues son realmente ellos el elemento fundamental para aumentar la productividad o para realmente obtener la ventaja competitiva de nuestras organizaciones. Y ya trabajando en este concepto durante muchos años, estábamos consiguiendo, con todas estas iniciativas de todos estos años conocidas y promovidas por premios como el del Observatorio de Recursos Humanos, estábamos trabajando en un cambio conceptual de lo que hasta ahora podía considerarse un buen trabajo, que se orientaba fundamentalmente a algo mucho más intangible, pero que sobre todo, insisto, ponía a la persona en el centro, no ponía al trabajador, sino ponía a una persona que trabaja y que fundamentalmente lo que promovía era la promoción de la salud, es decir, actuar antes de que se produjera el daño, optimizar todos aquellos aspectos positivos capaces de mejorar ese nivel de salud de aquellos que trabajaban en una empresa u organización. Al final, estábamos trabajando en un concepto de buen trabajo liderado desde la gestión, una gestión en la que incluso el protagonista de ese buen trabajo era las personas, en general todos los trabajadores, que se preocupaban además solidariamente unas de otras. Persona y salud en el centro de las organizaciones. E imagínense, como les decía, no hace tanto tiempo, es justamente un problema de salud, aunque en este caso y en el entorno de trabajo no es un problema de salud laboral, sino un problema de salud pública, el que golpea a nuestras organizaciones. Pero lo golpea, imagínense, ya no tanto en ese eje de la persona del que estábamos hablando, sino que golpea de una manera demoledora a toda la organización. Impacta en los procesos de continuidad de negocio, entre los que podemos tener ese mantenimiento de la cadena de suministro. Nos hemos quedado sin gente, se han puesto enfermos y no podemos continuar produciendo. Ello evidentemente conlleva una gestión de recursos humanos, de una gestión de crisis impresionante en la que tienen que volver a reinventarse, en la que tienen que actuar de una manera rápida. Evidentemente hay un impacto y ese lo estamos viviendo y en muchos sectores, como ustedes se pueden imaginar, lo están viviendo en el momento actual. Nuestra tesorería cae por los suelos, es decir, hay un impacto también en beneficios económicos de la propia organización. Y porque además, al final es un impacto que no solamente es en la empresa, sino que es a nivel global, en toda la sociedad, de manera que también la administración, y eso también lo hemos venido viendo, tanto en los países latinoamericanos como en España, pues se ha tenido que legislar con aspectos regulatorios, fiscales, derivados de la COVID. De manera que nunca antes nos habíamos encontrado con que un problema de salud había supuesto
un impacto tan global y tan brutal en toda la organización. Después de esto, evidentemente, todas las organizaciones se encontraron aturdidas. Es normal, el golpe es tan duro, es tan intenso que hubo que reaccionar. Y hubo que reaccionar una vez superado el confinamiento. Había que volver a la actividad de estas empresas. Pero era muy claro que después de analizar todos estos impactos, esta vuelta a la actividad tenía que tener al menos, y permítanme ese al menos, 3 premisas sin duda importantes. De modo resumido, con muchísimos matices cada una de ellas. Evidentemente, esa vuelta a la actividad de las empresas tenía que garantizar una mayor seguridad sanitaria. Al final, el principal problema es de salud. Es evidente que además, y nunca mejor dicho, haciendo gala a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, es que los trabajadores saludables son los mejores activos de la organización, se nos habían puesto enfermos, de manera que teníamos que garantizar esa mayor seguridad sanitaria y al mismo tiempo también, y con esa gestión de los recursos humanos, de manera que si se nos ponen malos, tenemos que intentar tener una capacidad de respuesta para que nuestro negocio continúe. Es decir, también era una época o era una fase de lecciones aprendidas. Evidentemente, ya no solamente en esta parte que quizás era mucho más gestora, en esta vuelta a la normalidad, teniendo en cuenta esta seguridad y continuidad de negocio, sino también teníamos que relacionarnos de una manera nueva con nuestros clientes, con nuestros empleados, pero también con nuestros socios, con nuestros partners. Y eso, todos estoy segura de que lo hemos sufrido, pues aquí hemos sufrido las organizaciones cambios internos a la hora de forma de trabajar y de operar. El ejemplo más claro, pero también el que evidencia de una manera más visual estos cambios es el teletrabajo, ¿no? Que incluso ha derivado en una normativa, al menos en España, se ha regulado el tema del teletrabajo y, por supuesto, la conectividad. Pero sobre todo, en esta vuelta a la actividad de las empresas y para garantizar un poco el éxito incluso, y les voy a decir, aquí a lo mejor me meto en un tema que tampoco es el mío, pero evidentemente para esa vuelta a la normalidad que garantice el éxito de una mejora en la economía de los países, sobre todo, y lo más importante, era que en esta apertura, en esta vuelta a la normalidad, se generara confianza, esa palabra llena de significado. Porque si las organizaciones se sintieron aturdidas en este golpeo brutal de esta pandemia, las personas también, y evidentemente para volver a la actividad, debía de generarse confianza en el interior de las organizaciones. Y así comenzamos, y estamos hablando de relativamente pocos meses, ese proceso que se vino a llamar desescalada y que un poco siguiendo la misma línea que la propia administración, que estableció una serie de pautas y de protocolos a la hora de iniciar la vuelta a la actividad, también lo tuvieron que hacer las propias organizaciones de manera más interna en su propia casa. Y ello iba a requerir este desarrollo de protocolos específicos para hacer frente al riesgo de exposición, por decirlo de alguna manera, a este virus, al coronavirus. De manera que aquí está la propuesta. La propuesta es que, puesto que es necesario y porque es cierto que se han derivado en esta vuelta a la normalidad, las organizaciones han desarrollado una serie de protocolos y de estrategias de gestión para la vuelta a la normalidad, lo que hace AENOR es certificar estos protocolos frente al COVID-19 de nuestros propios clientes. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, en nuestra razón de ser, en nuestro ADN, está esa generación de confianza entre la organización y las personas. Generación de confianza que realmente aquí la parte más importante o el cómo se hace viene simplemente del hecho de la certificación, que no deja de ser una visión externa de una tercera parte independiente, la que realmente el trabajo es desarrollar ese esquema de certificación sólido, que en este caso concreto de los protocolos frente al COVID lo que se hace es evaluar la aplicación de estos protocolos en las empresas, pero también, y muy importante,
contrastándolos con una metodología propia, basada en la experiencia de AENOR y en esas fuentes dinámicas de información existentes que además sabemos que se van actualizando fundamentalmente con el conocimiento que se va teniendo además de la propia epidemiología del virus y, por supuesto, de todas las indicaciones que se van consiguiendo o que se van publicando, ya no solamente por la Administración, sino también por sociedades científicas, como podría ser, y como ustedes seguro que conocen, la Organización Mundial de la Salud, que ha estado desde el principio en el análisis del desarrollo de esta pandemia. Pero estamos hablando de generar confianza y esta certificación de protocolos, esa confianza que se genera por una certificación de terceros, pues también es importante quién la realice. En este caso, y no me voy a entretener mucho, pero la importancia a lo mejor que lo haga una entidad solvente es muy importante en tanto en cuanto la metodología es flexible, es cambiante, exige, como en el caso de AENOR, la composición de un comité de expertos que están cada uno actualizando constantemente toda la documentación que se publica en diferentes entidades, en diferentes sociedades, para poder realmente ver que los protocolos que aplican las empresas están actualizados y se corresponde al último conocimiento que se tiene sobre este desconocido virus hasta ahora. AENOR cuenta con auditores además especializados en cada sector, porque evidentemente esta certificación no es de un solo sector, sino es de todos, porque la pandemia ha afectado de una manera global a todos los sectores y porque además, como seguro que muchos de ustedes, si conocen nuestra casa, saben, son auditores especializados en sectores, pero sobre todo formados, siguiendo rigurosos procesos de calificación internos. Y también, porque en esa transmisión de confianza es importante, como les decía, que también la marca se conozca. Y en AENOR sí que es cierto que ese cliente, que es tan importante que venga a nuestro servicio, ¿no? a disponer de la actividad que nosotros le podemos ofrecer, es tan importante que tenga esa confianza, que tiene que reconocer quién realmente valora esas buenas prácticas en la aplicación de los protocolos frente al COVID. Y AENOR, el Foro de Marcas Renombradas y algunas encuestas que hemos desarrollado sobre nuestra marca, es reconocido por 3 de cada 4 personas y además es específicamente reconocido o, por decirlo de alguna manera, relacionado con la calidad o con la demostración de calidad y cosas bien hechas. Y trata de aportar la solución de AENOR. Pues como le decía, la garantía y la seguridad de que los protocolos establecidos y aplicados por las organizaciones son los que tienen que ser, están adaptados y realmente se aplican. Y se aplican porque además el servicio que presta AENOR, como no puede ser de otra manera, es realizar auditorías de carácter periódico en el que vamos a ver esos protocolos de la organización. Evidentemente el planteamiento tiene que ser flexible porque el conocimiento se está actualizando constantemente, pero también tiene que combinar cierta sencillez, sobre todo en el desarrollo del proceso, pero siempre manteniendo ese rigor característico de AENOR. Sí es verdad, y ahora lo veremos un poquito más a detalle, que la mayor parte de las organizaciones son capaces además de alinear sus protocolos con otros sistemas de gestión que además nosotros también conocemos, en tanto en cuanto son esquemas que nosotros certificamos. En otro caso, como ustedes los ven ahí, la seguridad y la salud en el trabajo, que en muchos casos los servicios de prevención de riesgos laborales pues han sido eje, en muchos casos, de este liderazgo en relación con la gestión de esta terrible pandemia. Pero ya no es solamente eso, si aparte de estas líneas de gestión, de este análisis en relación con los protocolos para ver que realmente son los que corresponden a esa organización para garantizar esas buenas prácticas que están actualizados, que se aplican, si también se quiere, por decirlo de alguna manera,
esa parte más de comprobación tangible, el laboratorio de AENOR es capaz de ofrecer en su carta de servicios un análisis de limpieza y desinfección de superficies que incluye, ya no solamente entre bacterias y anaerobios, sino también, como se ve ahí, el SARS-CoV-2, el coronavirus. ¿Y qué aspectos principales tienen que tener en cuenta estos protocolos frente al virus? Es decir, las organizaciones, ¿qué es lo que deben de tener en cuenta? Pues si lo decía al principio, que es importante para establecer estrategias de trabajo y para garantizar el éxito y para ser coherentes, es necesario un buen diagnóstico. Aquí, sin duda, lo que se exige a estas organizaciones es que hayan realizado un buen análisis de riesgos específicos, en este caso de riesgo específico de contagio frente al virus en la propia organización. Y a partir de ahí, con ese conocimiento desplegado en sus procesos, en sus unidades, en sus servicios, en sus puntos críticos, realizar labores de gestión de la salud. Entiendan que aquí es muy importante saber reaccionar en el caso de un positivo, valorar el tema de los contactos, saber qué personas tengo sensibles, vulnerables, que se llamaron al principio, gestionarlo. Estamos hablando también de esa gestión de la salud de la persona que interfiere mucho y que interviene como aspecto fundamental en la continuidad del negocio. Es muy importante, y ya no solamente para el tema de que se apliquen de una manera correcta y que por lo tanto sean eficaces todas las estrategias de formación, de información y de comunicaciones que se establezcan por parte de la organización como necesarias para poder llevar a cabo de una manera eficaz, como les decía, todas las acciones, sino sobre todo, y además esta parte es muy importante, pero ya no solamente esa parte pragmática, sino porque la formación, la información y la comunicación, no solamente de cara interna a nuestros propios empleados, sino hacia afuera, hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, es garantía de seguridad y de confianza. Es decir, este es un eje fundamental para los protocolos frente a COVID-19, interno y externo, como garantía de confianza para buen hacer. Luego, es muy importante también, como les comentaba, el gestionar o el estar preparados para gestionar una posible crisis que nos pudiera pasar y poder seguir operando, es decir, todas esas garantías de continuidad de la operación. Este sería el marco teórico en ese análisis conceptual, pero aspectos prácticos y de un modo muy resumido, porque también tiene esa parte pragmática, no nos podemos quedar en la teoría. Realmente estos protocolos tienen que tener en cuenta esas medidas organizativas entre las que estarían los turnos, los aforos, la higiene de manos, el control de temperaturas, el propio teletrabajo, es decir, toda la parte organizativa que disminuye el riesgo de contagio en nuestra actividad, pero también esas buenas prácticas de limpieza e higiene, teniendo en cuenta además que este virus tiene una capacidad de contagio impresionante y que incluso los productos, la empresa tiene que asegurarse de que los productos que se utilicen tienen que estar dentro del listado de viricidas que ha publicado el Ministerio. Y por supuesto, también la organización tiene que garantizar la eficacia de las medidas de protección en función de esos riesgos que les comentaba. Aquí, como medida fundamental, como eje fundamental, los equipos de protección individual. El gran reto es saber cuáles deben de seleccionarse en función del riesgo y que, por supuesto, sean eficaces. Y ya saben ustedes todos los problemas que ha habido de desabastecimiento y también, por supuesto, de problemas en cuanto al marcado CE, que de una u otra manera es lo que garantiza la eficacia de estos equipos de protección individual. Todo esto, en plan pragmático, es lo que han llevado a cabo. Estoy convencida de que todo esto les suena en todas sus organizaciones cuando han vuelto. Así que el proceso es el siguiente. La organización ha elaborado sus protocolos. Hay una primera parte que es documental, como les decía, que es la fase 1 de la auditoría, en la que el equipo auditor lo que hace es analizar, comprobar la documentación y ver que realmente, como les decía, se expresa, es decir, lo que hacemos es compararlo
con nuestra metodología, con nuestra propia metodología, y se emite un informe en el que se detectan pues, una serie de hallazgos que tendrán que estar solucionados para esa fase 2, que es la parte de visita in situ, en la que ya se visitan las instalaciones y se ve que todo aquello que se había dicho que se pone en práctica realmente se conoce y es llevado a cabo. Y una vez superado el proceso de auditoría, pues se hace entrega el certificado, como ustedes se pueden imaginar, y luego ya lo único que sí que es cierto es que es un tema muy cambiante, de manera que aquí las auditorías son frecuentes, es decir, nosotros hacemos auditorías trimestrales, no todas son in situ, pero evidentemente hacemos los ciclos de auditorías son cada 3 meses y por lo tanto pues al final serían bastantes auditorías, incluso algunas extraordinarias en el caso de que se produzca algún brote. Es decir, nosotros nos aseguramos de que realmente la organización, o estamos, por decirlo de alguna manera, presentes como testigos en todos los puntos críticos de la parte de la gestión de la organización. Se lo decía antes, la mayor parte de las organizaciones tiene otra serie de sistemas y tanto si estamos trabajando con organizaciones saludables como eran esta parte, ¿no?, inicial en el que nosotros ya estamos trabajando en salud y conocemos la gestión de la salud, pues no nos va a resultar difícil, ¿no?, llevar esta parte. O por ejemplo la ISO 9001 con la gestión de la calidad, poniendo al cliente siempre foco. Este compromiso por parte de las organizaciones es sin duda una garantía de que esta organización está comprometida. Yo les recomiendo a todos ustedes, si no la conocen, que vean esta norma ISO 22301 de continuidad de negocio, una norma que les voy a decir casi visionaria, publicada en el 2019 y que habla de una palabra que también utilizamos mucho en las organizaciones saludables y es el tema de la resiliencia. Esta norma habla de los sistemas de gestión para la continuidad del negocio, en el que realmente lo que estresa o lo que favorece es realmente que las organizaciones sean resilientes, es decir, que sean capaces de adaptarse a grandes golpes, a golpes tan duros como ha podido ser el de esta pandemia. Y en parte nuestra metodología, con la que enfrentamos y estresamos los protocolos de la organización, tiene en cuenta esta norma y este proceso de continuidad de negocio. Nos basamos también en la ISO 31000 como gestión de riesgo para que realmente ese análisis de riesgo no sea un análisis de riesgo y menos en este caso con unas consecuencias tan importantes que sea superficial, sino que sea un análisis intenso, exhaustivo. Nos basamos en parte de la metodología de esta norma de gestión del riesgo y, como les decía, porque quizás y sabemos que no todo está en la gestión, que es lo que llevan a cabo todas estas normas que yo les he contado, también en un laboratorio, y no me extiendo, pues puede llevar a cabo esta otra parte más tangible de demostración de la limpieza de las superficies, que en ciertos casos y sobre todo en determinadas organizaciones por su negocio, por lo que es su propio negocio, pues puede ser crítico esta demostración de limpieza de superficies. Y así que para terminar les diré que lo que se busca o los beneficios de esta certificación se dividen en intangibles y intangibles. Por una parte, y porque además verán que lo hemos desplegado así en toda la presentación. Como beneficios intangibles, esa generación de confianza tan importante, ese transmitir seguridad a las organizaciones de estar aplicando las mejores prácticas, ese compromiso también por parte de las mismas para evitar la propagación de la COVID, pero también se busca ese impacto directo en la salud y, por lo tanto, en esa protección del riesgo de exposición al virus de clientes, de trabajadores y público en general. Y permítanme también que con esta experiencia y estos conocimientos que tenemos sobre los sistemas de gestión, también seamos capaces de aportar valor en esos procesos tan importantes de contingencia y continuidad de negocio, por nuestro conocimiento con la 22301, pero también para la gestión de la prevención y salud laboral. Pero sobre todo y ante todo, antes de terminar y darles las gracias por escucharme, AENOR, y ya para concluir, no certifica espacios COVID-free.
eso sería mentir. Lo que certifica son espacios que ponen todas las medidas y que se esfuerzan en poner todas las medidas para prevenir estos riesgos de contagio. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y Tomás, me parece que algo de tiempo me he comido, porque me parece que te oía yo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido muy interesante todo ese camino que has recorrido hasta llegar a tu conclusión. Me ha gustado el final, es un planteamiento muy honesto. No hay promesas COVID-free, sino simplemente certificar que las empresas cumplen estrictamente los protocolos a los que se han comprometido. Yo voy a utilizar un poco el privilegio del moderador, aunque luego tenemos el debate al final de esta sesión, pero solamente me gustaría preguntarte, la verdad es que, echando la vista atrás, desde el primer momento, es verdad que en el mundo de la empresa ha habido de todo, pero podemos decir que el comportamiento de la empresa ha sido bastante correcto. No hemos oído ninguna noticia de grandes contagios, de problemas importantes desde el punto de vista de COVID en el mundo empresarial. Quitando al principio que hubo los temas un poco de algunos mataderos por las condiciones que tenían o el trabajo de temporeros, que luego ya se resolvió, la verdad es que el mundo, los espacios de las empresas, podemos decir que han sacado, no sé si un aprobado, un notable o un sobresaliente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que la verdad es que se han esforzado de una manera fundamental, ¿no? Las organizaciones y yo creo que además por la enorme demanda que tienen, por ser capaces de al final lo que están haciendo es simplemente el hecho de que venga un externo y te analice y pasar a examen todas las medidas, yo creo que ya es un compromiso que habla por sí mismo. Además, lo digo con absoluta franqueza, para eso también hay que ser muy valiente y más en un tema como este porque te pueden sacar los colores. Pero en este tema yo creo que a las organizaciones no les importa que les saquemos, entiéndanme, así un poco entrecomillado, que les saquemos los colores, porque están comprometidas, porque quieren realmente asegurarse. Sí, es verdad, o sea, yo creo que nuestras organizaciones han hecho todo lo posible, sí que es cierto que también desde la administración se han recibido muchas pistas, entonces yo creo que excepto, porque a veces también pues tenemos un virus que es extremadamente contagioso, pues hay algún tema que ha podido haber algún brote y algún problema en las organizaciones, pero están comprometidas y, como bien decías, yo creo que están para conseguir buena nota. O sea, que bien, muy bien, sí. Me alegro mucho, Marta. Pues no te vayas porque al final volveremos otra vez al final de esta sesión con las preguntas que nos envíen todos los asistentes a esta sesión.